¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto conversar con usted. El gusto es nuestro. Bueno, ¿qué impresión tiene de este planteamiento de Francisco Sagasti de, digamos, de expresar, para usar una frase, que se vayan todos, pero él también toca la puerta de la calle, si cabe el término, ¿no? Entonces, nos dice, para hacer esto, la gente tiene que pronunciarse, expresarse y todo lo demás. Y como para que el Congreso, porque esto llega a manos del Congreso, lo entienda y no lo archive, dice, puede haber reelección. Bueno, pero eso es lo que yo más o menos he entendido. Cuéntenos usted su impresión del planteamiento de Sagasti y de paso también lo que ha respondido hoy la titular del Parlamento. Por favor, Giovanna. Bueno, creo que en este momento tenemos marchas por el tema de que se vaya el presidente, ¿no? Que sabemos que están identificadas con un sector de la población, otro sector que está más preocupado por el tema del fujimorismo, de la salida de Fujimori, por el tema también de la posibilidad de un acuerdo entre bambalinas, entre el gobierno y el sector fujimorista, hay quienes han comenzado a deslizarlo, y una gran mayoría, pienso yo, de la población que no se ubica en ninguno de estos temas, que tiene una gran apatía frente a lo político, y creo que es hacia ese sector donde Francisco Sagasti está apuntando, ¿no? Al sector apático, al que no se identifica con nada, que está más bien desengañado de toda lo política y que podría muy bien identificarse en esta necesidad de un nuevo llamado de elecciones, ¿no? Creo que de alguna manera, más allá del llamado, esto lo pone a Francisco Sagasti a la cabeza de una propuesta que ha podido agarrarla cualquier otro personaje, pero lo está tomando a él, y de eso de alguna manera lo coloca a él o a su partido en una posición, digamos, expectante o diferente del resto de las agrupaciones políticas. La posición de la presidenta del Congreso no es de extrañar, porque finalmente ella representa al legislativo, un legislativo que hasta el momento ha dado evidencia de que lo primero es la supervivencia, lo primero es mantenerse en el cargo, lo primero es seguir lo más que puedan, viendo en ese, digamos, a la vez algunas medidas o acciones para ir acotando al Ejecutivo, pero no para resolver ningún tema de fondo, ¿no? Creo que lo dicho por Francisco Sagasti, por el expresidente Francisco Sagasti, les aporta o les alumbra hacia una dirección. Bueno, pueden no renunciar a todo, podrían volver a postular, que no significa necesariamente quedarse, sino ver si la población quisiera que repitan, los volverían a escoger, pero en términos generales eso es simplemente endulzarles el caramelo, ¿no? Un caramelo. ¿Se nos fue la señal? Qué pena. Estaba interesantísimo lo que nos decía Giovanna. A ver si la recuperamos. A veces falla la tecnología, falla en cualquier parte del mundo, en cualquier medio de comunicación. Giovanna, la hemos recuperado, Sí. Estábamos con mucha atención escuchándola, fuerte y claro. Le decía que la propuesta de Francisco Sagasti está tratando de envolver la medicina en un caramelo que acepten los legisladores, los congresistas, porque es obvio que ellos no quieren en este momento solucionar la situación en la que vive el país con una medida que los afecte tan directamente, ¿no? Pero también es cierto, o sea, que tal vez esa sea su única posibilidad, es decir, que puedan volver a candidatear, que no se tome esto como un periodo completo a cambio de que convoquen elecciones. Pero la respuesta de la presidenta está entre lo lógico, dada la posición que ella ocupa, pero en realidad ahorita hay que ver cómo el Congreso pasa a ser parte de la solución y deja de ser parte del problema, ¿no? Y si no escuchan la propuesta de Francisco Sagasti, creo que al final va a terminar siendo la calle, la ciudadanía, la que los termina empujando a evaluar esta opción. Muy bien, ahora, cuando usted habla de Sagasti, me parece que tiene razón cuando, claro, en otras palabras, ¿no? El presidente o el expresidente Sagasti no puede plantear cosas y
ponerse de espaldas. No, él al plantear las cosas, él está asumiendo la posibilidad de liderar esas cosas que plantea. La pregunta es, ¿sería conveniente que él se ponga al margen del Partido Morado para liderar esto? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué le aconsejaría? Bueno, yo creo que sí tendría que ser una opción más allá, ¿no? Más allá del Partido Morado, que no solo tiene una representación pequeña, sino que ha tenido también sus propios problemas y vicisitudes, ¿no? Entonces, sí se necesita, pues, nuevas opciones, nuevas alternativas, pero eso es un tema que hay que ver, ¿no? Por lo pronto, yo creo que reingresa al escenario político el nombre de un personaje que está asociado con la solución de un problema crucial reciente para el país, como fue el tema de la vacunación, porque finalmente fue en su gobierno que se logró concretar la llegada de las vacunas, que no es que fuera un gobierno excepcional, tuvo probablemente 85.000 problemas, pero en medio de la nada en la que estamos actualmente o de la falta de liderazgo, bien pudiera ser él uno de los rostros, ¿no? En todo caso, su aparición significa eso, que comienza a reflexionarse en torno a que se necesitan rostros, nombres que lideren, porque finalmente este tipo de sentimiento por sí solo no va a terminar en una propuesta, ¿no? Por parte de las autoridades que actualmente tenemos. Muy bien, yendo al asunto de la vacancia, el presidente ha entendido que dice que sí va a ir el día 28 a defenderse, él, no sé si su abogado, etcétera. Pero la pregunta es, ¿alcanzarán los 87 votos? Porque hasta el momento no. Los 87 votos para vacarlo. ¿Cómo aprecia usted ese tema el día 28? Mira, yo lo que creo es que el Congreso no tiene decidido qué va a hacer si logran los 80 y tantos votos. O sea, creo que esa es la principal razón por la que no la logran. O sea, porque decir, de llegar a esa cifra tendrían que haber decidido, eso significa reconocer a Dina Boluarte como la nueva presidenta del país, significa que ella se va a quedar para completar el mandato, como lo hizo Martín Vizcarra en el caso de PPK, significa que ellos van a decidir quedarse, ¿no? Y como esto es una torre de naipes, ¿no? Sacar un naipe, que en este caso es el presidente de la República, porque no es el todo, es uno de los naipes realmente, puede hacer que todo se derrumbe. Y eso es lo que detiene, en mi opinión, a un porcentaje, digamos, de los que no están por la vacancia, de asumir ese tema, ¿no? Claro, o sea, porque llegar a... como usted decía, si en algo coinciden, lo decía en otras palabras, el Congreso y el Ejecutivo es en sobrevivir. Exacto, en cómo se quedan el mayor tiempo posible. Entonces, y realmente sacar un naipe, ¿no es cierto?, de este castillo, significa que todo puede tambalear, todo puede caerse, ¿no? Y al caerse, el Congreso mismo también podría caer. O sea, más allá de las amenazas o no amenazas del Ejecutivo, la realidad es que tanto el Poder Legislativo como la Presidencia de la República carecen de legitimidad ante la población. Ambos tienen bajos niveles de aprobación, ambos no han logrado conectarse con la población, ambos son vistos como parte del problema, y entonces en esa situación cambiar algo de lo que está en este momento dado significa un riesgo, y es ese riesgo el que en realidad lo que evita que uno pueda decir con seguridad se va a dar o no la vacancia. No es el fondo del asunto, ¿no? No es en realidad la fuerza de las acusaciones o de los temas, porque esa es una decisión fundamentalmente política. Ahora, debería ser política, debería ser una medida que se tomara bajo esos criterios o debería ser tomada bajo hechos concretos. Bueno, esta es una discusión que nunca llegamos a superar desde la vez en que ya se ha procedido a aplicar la vacancia. Entonces, y volvemos allí al tema de los cambios que se debieran hacer, de las normas que se deberían modificar para que finalmente podamos llegar a una situación de real estabilidad en el país. Muy bien, el último tema rapidito, Giovanna, es el del indulto a Fujimori.
Hay quienes piensan que la última palabra la debe tener la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿qué opina usted de esa decisión que asumió, de ese fallo que asumió el Tribunal Constitucional en favor de un habeas corpus que, digamos, revierte todo lo que se había hecho en relación con un indulto que al final motivó que Fujimori regresara a prisión? Como yo no soy abogada, ¿no es cierto? Y ahí hay las opiniones legales, lo que sí puedo decir es el impacto desde la opinión pública. Lo que tenemos que tener presente es que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski prometió que no iba a haber indulto. Luego faltó a su palabra. Ese faltar a su palabra es un hecho complicado, no es la razón por la que está donde está ahora y que haya pasado, que le haya pasado todo lo que ha sucedido, pero él faltó a su promesa de campaña. Y no solamente eso, sino que cuando se dio el indulto ocurrió un hecho que hoy día se está investigando, que indica que las razones para eso no fueron razones humanitarias, no fueron razones del Estado de Alberto Fujimori, sino otro tipo de consideraciones. Eso es lo que se indica, o sea que no habría sido dado de una manera adecuada haciendo uso de lo que es la gracia presidencial. En ese contexto, bueno, los temas nacionales y el tribunal han considerado que la forma como se anuló, porque no es que le dan el indulto, sino consideran que la forma como se anuló no es la adecuada, entonces se regresa otra vez. Pero este proceso de Fujimori está dentro de un marco más grande y está dentro del marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está dentro de algo que ha aceptado el país estar. Y entonces en ese tema no podemos darlo como un hecho terminado. Me parece que definitivamente sí hay un cansancio con el tema después de tanto tiempo, que hoy día puede haber en ciertos sectores la sensación de que hay temas más agobiantes, que tienen que resolverse, más urgentes, pero creo que indudablemente está todavía pendiente cómo cerramos ese capítulo del país, porque no vaya a ser que nos pase como Chile, ¿no? O sea, Chile, gran parte de la situación en la que vive hoy día, después de haber sido un país visto como ejemplo de estabilidad y de desarrollo para toda la región, es porque no logró cerrar adecuadamente el tema de Pinochet. Pretendió que lo había cerrado, pero nunca lo cerró bien. Y entonces ese es un espejo en el que deberíamos vernos. O sea, hay que cerrar esta parte, hay que terminarla, pero hay que terminarla bien, hay que terminarla consensualmente y no hay que, creo que todavía no estamos en ese proceso. Claro, no hay que hacer trampas debajo de la mesa, ¿eh? Exacto, tiene que ser un tema claro, transparente para poder cerrar, si no el problema va a seguir y ya estamos realmente cansados de estar enredados en este tema que ha tenido tantas repercusiones negativas para el país. Muy bien, Giovanna, ha sido muy amable, muchas gracias, un abrazo. Gracias. Ha sido Giovanna Peñaflor, directora de IMACEN.